San Juan capítulo 6, versículo 1, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comamos esto, para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Y aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y realmente yo quiero hablarle por un momento, no voy a ser muy extenso, la verdad no tengo energía para predicar mucho, pero quiero hablar bajo el título Involucrados. Diga conmigo, involucrados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, amado Rey Jesucristo, Rey de amor y de misericordia, Señor. Esta hora te pido, mi Dios, toma dominio y control de mi vida, de mi corazón, de mi fuerza, Señor. Oh, así como me das este mensaje, quiero repartir a cada uno de los presentes y a los que nos siguen, Señor. Extiende tu mano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Hace un tiempo, quizás 2 o 3 años, prediqué un mensaje aquí llamado No Sabía. Y estaba buscando los versículos ahora mismo porque me vinieron ahora, pero no encontré más que el de Josué capítulo 16, versículo 20. Cuando Sansón estaba frente a los filisteos que estaban a su alrededor y dice que Jehová se había apartado de Sansón y no lo sabía. Y sabe que hay en otra parte, en Éxodo, no tengo el versículo, pero para la próxima se lo tengo, es cuando Moisés baja de la montaña, del monte, y llega a Israel, y dice el versículo que Moisés le resplandecía el rostro y él no lo sabía. Y ¿sabe qué? Hago a modo de introducción que hay muchas cosas que nosotros estamos pasando en nuestra vida y que en nuestro andar a veces no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento de quizás cosas que están aconteciendo malas en nuestra vida o aquellas que están con capacidad para bendecir a otros. Sansón la unción de Jehová se había apartado de él y él no lo sabía y él se quería manifestar como si todavía tenía la unción y ya en ese momento los filisteos lo apresaron. Y cuando nosotros nos movemos pensando que tenemos algo pero no lo tenemos, es ahí el punto donde muchas veces nosotros caemos en el descrédito tan común
alrededor nuestro de que algo parece que tenemos pero no lo tenemos, pero los demás se dan cuenta que lo tenemos, que no lo tenemos, pero nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces estamos viviendo circunstancias, realidades que son resultados de una vida que está totalmente ajena a Dios. Y de repente queremos que sucedan cosas espirituales, pero de repente justamente vemos que no hay resultados según lo que nosotros hemos sembrado, hemos trabajado, porque realmente si no trabajamos, si no sembramos, no cosechamos. Y de repente no hay resultados que nosotros queremos disfrutar. Y a veces nos lamentamos y le echamos la culpa al diablo. Pero así como hay cosas que a veces de alguna forma empiezan a suceder y pensamos que deberían estar, pero no están, también hay cosas que tenemos que a veces pensamos que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. ¿No le ha tocado alguna vez ver una persona totalmente triste y usted le dice, ¿te pasa algo? Y uno está concentrado que tiene que hacer sus cosas, tiene que hacer su trabajo y de repente esa persona se ve afectada y uno empieza a compartir y empieza a hablarle de Dios y empieza a cambiar un poquito el ambiente. Y de repente esa persona queda totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no sabía y no era mi plan poder hablarle, pero pude bendecir a alguien. ¿O no le ha tocado alguna vez ver a alguien en necesidad y usted estaba teniendo aquello que realmente esa persona necesitaba y sin dudarlo usted se lo dio? Y después cuando pensó, che, no me acordaba que tenía esto. ¿No le ha pasado? A veces realmente somos personas que realmente no entendemos las cosas que podemos bendecir a otros. Y cuando vemos la historia de acá, de la alimentación de los 5.000, hay un trasfondo muy lindo. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba en un lado de Galilea donde realmente las sanidades, los prodigios lo seguían y las multitudes lo veían y querían estar con él. Entonces dice la Biblia que Jesús cruzó al otro lado de Galilea, para el lado de Tiberia, dice. Esperando de alguna forma una intimidad, pero toda la multitud, todo el gentío cruzó al otro lado, porque querían estar con él. Querían los milagros, querían las bendiciones. Sabían que Jesús tenía el poder y ellos querían ver realmente el poder. Pero estando del otro lado, Jesús dice que fue conmovido y le pregunta a Felipe. Felipe era de la ciudad de... santo Dios. Era... santo Dios. No tengo acá mi bosquejo y cuando no sale, santo Dios. De Betsaida, perdón. Era de la ciudad de Betsaida, Felipe. Entonces, Betsaida de Galilea quedaba más o menos a 15 kilómetros. Felipe era alguien que conocía todos los recovecos donde poder conseguir pan. Y le pregunta a Jesús, a Felipe, intencionalmente, tú que conoces quizás el lugar, ¿dónde podemos conseguir pan para ellos? Y la respuesta de Felipe dijo, 200 denarios. Un denario era el pago de un día de un trabajador, usted sabe. 200 denarios no bastarían para poder darle un pedazo, ni siquiera un poco, dice, un pedacito de pan a cada uno. Y cuando nosotros miramos realmente la vida de Felipe, Felipe era alguien totalmente realista, para decirlo así. Ve la multitud y dice, ¿qué? Tenemos que conseguir toneladas de pan para darle a tanto. ¿Cómo vamos a hacer? Y la respuesta de él dice, 200 denarios no bastarían para darle un pedazo a cada uno. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros miramos, esto es tan real porque hay situaciones en las que nosotros decimos, tenemos algo, pero realmente, ¿será que lo tenemos? Felipe tenía a Jesús ahí, el que estaba sanando, ya venía acompañando del hacedor de milagros.
Jesús lo tenía, Felipe lo tenía a Jesús con él. Pero de alguna forma su fe era limitada, era cortita. Y dijo, no tenemos que ir a buscar y ¿cómo lo haremos? Como diciendo, yo sé que tenés poder, pero no tanto. Yo sé que puede, pero no para tanto. ¿Y cuántos somos, Felipe, en este tiempo quizás? Sabemos que tenemos un Dios de poder, pero hacemos las matemáticas, las cuentas y no nos da. Y como no nos da, es tal cual decir de alguna forma, no tengo. Y no tengo, o no sé si tengo o no tengo. Y me presento frente a la vida caminando como Felipe. Felipe era un joven quizás muy pensante, muy creyente, porque veía los milagros. Veía cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo le enseñaba a los discípulos. Pero su fe era limitante. Y ¿sabe qué? Cuando yo veo esta historia, yo empiezo a mirar un poquito en profundidad. ¿Cuántas veces en la Biblia pasaron milagros imposibles? Porque leer la alimentación de los 5.000, nosotros lo leemos como si fuera algo incorporado en nuestra literatura cristiana y la naturalizamos como fue algo más, un milagro. Alimentación de los 5.000, un milagro más. Y la verdad, está mal escrito esto, porque no eran 5.000, solamente eran 5.000 varones. Si tenía un hijo, si tenía una esposa, ¿cuánta gente hubiera sido? 15.000, 20.000 personas, fácil. ¿Verdad? Y cuántas veces miramos la Biblia como es un milagro imposible. De donde se lo cuadre no se puede. ¿Cómo de tan poco puede hacer tanto Dios? Y a veces esperamos mensajes totalmente rebuscados en la Biblia para darnos cuenta que Jesús sigue siendo el mismo. Solo basta un corazón que realmente le crea. Solo basta un corazón que pueda romper el limitante. Solo basta un corazón que se compromete con Dios. Cuando miramos, bueno, a mí me encanta la historia de Israel. Usted sabe, a mí me encanta ir a los detalles. Y vemos en Números capítulo 11, cuando ellos estaban cansados de comer maná. Y de repente se presentan a Moisés y a Dios, le dicen, queremos comer carne. Le dijeron, ya estamos cansados de comer maná, queremos comer carne. Yo creo que eran medio argentinos, ¿no? Con Flor siempre estamos diciendo, tendríamos que hacer una carnecita, ¿no? Ni hablar con el hermano Pepe, pero bueno, eso cuento para otro día. Moisés frente a Dios diciendo, estos malcriados quieren carne. Salieron de Egipto, ahora quieren carne. Y Dios le responde, les voy a dar carne. Dice, tengo 600.000 soldados que quieren comer carne. Y léalo después. Dios le dijo que salgan afuera a buscar carne, a buscar codornices. Pero, ¿a quién se lo dijo? A Moisés. Y antes que llegara la codorniz, Moisés tenía que ser el portador de la noticia. Y le dijo, salgan afuera a buscar codornices, a buscar carne. No habían codornices. El lugar estaba sin nada. Y la palabra y el testimonio y la credibilidad de Moisés estaban en juego. Si decía que iba a haber codornices y no había codornices, yacaré que duerme, cartera, dicen por ahí. No la contaba 2 veces. Pero él profetizó lo que Dios le había dicho. Y después dice que hubo carne en abundancia.
Dice que los 600.000 soldados tomaron alrededor de 10 no sé, multitud. Ahí después léalo. Se le hizo 1 metro de carne. O sea, iban cayendo las codornices como piedra al piso y morían. Y se amontonaban y se amontonaban y se amontonaban. Ahora, del lugar donde estaban, que era Narán, había 80 kilómetros desde el Mar Muerto y 80 kilómetros del Mar Mediterráneo. Y las codornices son animales del agua, o sea, animales que están al lado del agua. Entonces, está tremendo porque usted lea en capítulo 11, versículo 20 justamente, dice que Dios envió un viento y de repente empezaron a caer las codornices. Dios envió un viento y empezó a caer codornices. ¿Sabe qué? Era algo imposible. Algo imposible. Porque para comer carne ellos tenían que caminar 80 kilómetros. Y el viaje de un día era 25 kilómetros. Un viaje de 3 o 4 días para poder comer carne. Pero dice la Biblia que se levantó un viento y sopló y empezaron a caer las codornices. Cuando caen las codornices, empiezan a amontonar la carne para varios días, me imagino yo. Y cuando uno lo lee, uno dice, esto es imposible. ¿Cómo puede ser que estando en medio del desierto coman carne a destaco, a gusto? Imposible. Cuando nosotros miramos muchas cosas que suceden, a veces miramos a nuestro alrededor y podemos decir, esto es imposible que suceda en esta realidad. Imposible que empiecen a cambiar las cosas, es imposible. Somos Felipe diciendo, esto no se puede, ni con 200 denarios podría cambiar la historia. Ni con toda la panadería del mundo podría en tonelada darle de comer a esta gente. Pero acá entra un niño, un joven en escena y a mí me encanta. Porque frente a la falta de fe, frente a la limitante de Felipe, los discípulos mismos no sabían qué hacer. Jesús los probaba, porque ahí le estaba diciendo, lo estaba probando para ver qué iban a hacer. Él sabía qué iba a hacer, pero lo estaba probando, estaba diciendo, a ver, ¿qué va a responder? Si le pregunto al hermano Javier, si le cree a Dios, si Dios todavía tiene poder, ¿qué va a responder? Frases hechas, frases que se repiten como loro, como alguien que de alguna forma repite por repetir, o algo de convicción puede salir de ese corazón. Felipe sacó del corazón lo que él creía y no lo jugó, porque muchos de nosotros somos Felipe. Cuando 2 más 2 te da 4, no hay forma de que piense que la matemática puede cambiar. Entonces ahí es donde entra este joven. Dice que buscaron. Simón, dice, los discípulos, Andrés, hermano de Simón, discípulo, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Andrés dijo, alguien tiene algo, nosotros no tenemos nada. Pero lo que me encanta de la historia, y usted lo puede leer en San Lucas, San Mateo, San Marcos, que no eran matones, de decir, él tiene comida, se la arrancaron y punto. Esto es lo que hay, Señor. El jovencito entregó lo que tenía. Yo me imagino, le preguntaron, ¿me das? ¿Me lo das? Y él dijo, sí, lo entrego. Y este es el punto central del mensaje. Jesús tiene poder, es indudable.
Nosotros somos los limitantes del poder que Dios puede ejercer sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Pero el punto central es que sin este joven no iba a haber milagro. Para que haya un milagro tenía que haber alguien que esté dispuesto a dar lo que tenía para que acontezca el milagro. El milagro no iba a suceder si no había alguien que tenga aunque sea poquito. ¿Y sabe qué? En la vida con el Señor, nosotros tenemos el conocimiento de tapa a tapa de la Biblia de lo que Dios puede hacer. Pero la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Porque Dios puede, indudablemente Dios puede. Pero ¿sabe qué? Hay una conjunción entre el involucramiento de uno y el poder sobrenatural de Dios. Si no hay alguien que esté dispuesto a dar 5 panes y 2 peces, nada iba a suceder. Es más, San Mateo, capítulo 8, le pregunta a los discípulos, Jesús le dijo, ¿qué tienen ustedes para comer? ¿Qué tienen? Denle ustedes de comer. Y los discípulos le decían, no tenemos nada. ¿Qué milagro va a acontecer si no tenemos nada? Y la vida con Dios necesita un involucramiento. Cuando la excusa siempre es no tengo, no puedo, no soy. Es realmente el limitante para que lo sobrenatural se manifieste. El involucramiento de este joven anónimo. La Biblia no nos cuenta qué pasó después de esta historia. No sabemos cuál es la historia de este joven. Sabemos que en ese momento tenía 5 panes y 2 peces y los entregó. Y sabe que muchas veces necesitamos entender que necesitamos involucrarnos en la misma obra de Dios. No se trata de lo que Dios puede, se trata de que Dios vea lo que hay en nosotros. Cuando realmente miramos la vida, miramos nuestro alrededor, vemos muchas cosas que para nosotros es imposible y es verdad. Pero un granito de arena puede cambiar la diferencia. Un poquito de esfuerzo puede cambiar la diferencia, puede hacer la diferencia. Una intención puede cambiar la manera en que todo está andando. Solamente basta con un poquito. Y esta historia justamente refleja el poder de que lo que nosotros podemos, aunque sea un poquito, Dios los toma. Y cuando ese poquito, y escuche bien, porque alguien tiene que escuchar esto, cuando ese poquito está en las manos del Señor, Dios hace algo. Cuando ese poquito está en nuestras manos no sucede nada. Pero cuando ese poquito está en las manos de Dios, Dios hace algo. Cuando nosotros realmente podemos cruzar la línea de solamente mirar con lo que tenemos no logramos nada. Pero cuando podemos poner lo que tenemos en la mano de Dios, y esto cuesta, y esto no es para cualquiera, pero cuando lo podemos poner en la mano de Dios, cuando nos involucramos, empieza a cambiar, empieza a haber algo sobrenatural, cambia. No quiero hablar de dinero, pero yo pienso un poquito que muchas de las cosas que nosotros hacemos, como le dije hoy al principio, no lo hacemos solamente para cumplir, sino lo hacemos porque amamos a Jesús. Y cuando nosotros sacrificamos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros le damos una parte de nosotros a Dios, en la mente natural, el hermano Omar, ¿qué pensaría, hermano Omar? Si tengo 2 y doy 1, me quedo sin nada. Si tengo 2 y doy 2, me quedo sin nada. Las matemáticas de Felipe, esas son las matemáticas de Felipe. Naturalmente uno dice, si doy me quedo sin nada. El joven podría decir, si yo doy, me quedo sin nada. Tengo hambre, como dicen los mexicanos, tengo harta hambre.
tengo 5 panes y 2 pececillos, y le quieren dar a la multitud, ¿qué voy a comer de eso? Ni la miga. Y uno puede decir, si yo doy, parece que realmente mi matemática dicen, me voy a quedar sin nada. Pero aquí está el kit de la cuestión. Eso es las matemáticas naturales. Pero en las matemáticas con Dios, cada vez que damos con Dios, Dios nunca nos deja con las manos vacías. Dios nunca nos deja con las manos vacías. Aquel que da a Dios, Dios está dispuesto a abrir los cielos para demostrarte que Él está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. No se trata de lo bueno que podamos ser administrando. Se trata que el Señor está en la ecuación. Cuando tu sacrificio, y no solo hablo de dinero por eso, cuando tu sacrificio, cuando tu tiempo, cuando tus ganas, cuando tu ilusión están en las manos del Señor y te moves, no solamente te quedas en buenas intenciones, haces lo mínimo, pero lo haces. ¿Sabe qué? Desde el cielo algo también acontece. Y como Moisés, no nos damos cuenta que nuestro rostro brilla. Como Moisés no nos damos cuenta que estamos empapados de Él. Como Moisés no nos damos cuenta de la capacidad de bendecir a otros. Porque estamos poniendo las cosas involucrados con Dios. ¿Qué decir? No me voy a meter en el terreno de los milagros, porque estamos hablando de un milagro, pero ¿qué decir aquel que está esperando un milagro y solamente está esperando y no está haciendo nada, solamente espera y no se involucra? Y le va a pasar la vida porque hasta que no te involucre realmente no se desata. El tema es lo que Dios puede y lo que yo puedo. Por eso yo digo, el reino de los cielos es para los ambiciosos. Eso es mi criterio, no está en la Biblia. Esto es para ambiciosos, aquellos que realmente quieren más con Dios. Una ambición sobre exagerada. ¿De verdad querés? Pero tu vida, tu actuar lo demuestra. ¿De verdad querés? ¿O solamente son expresiones de la boca para afuera? ¿De verdad querés? Porque el que quiere se involucra. El que quiere ve el beneficio y se involucra. Ahora, ¿cuántos van conmigo? Yo no me voy a involucrar si yo no veo un beneficio, ¿verdad? Si yo le digo, hermano Ricardo, necesito que me dé $5,000 porque voy a empezar una empresa que está destinada al fracaso, pero quiero intentarle. El hermano me va a decir, hermano, quizás se te botó una canica. ¿Necesita ir al médico? Si sabe que eso no funciona, ¿para qué me pedís dinero? ¿Verdad? Y uno a veces se presenta frente a la vida como diciendo, realmente no la voy a hacer, no se puede, no tengo, no voy, no puedo conquistar, no puedo avanzar. Y así andamos. Tenemos un cartel que dice, soy fracasado. Soy alguien que no puede lograr nada. Pero ¿sabe qué? Esta historia me encanta porque este joven dijo, yo no tengo más. Yo no tengo más, pero si tuviera más, daría más. Y esa acción es el detonante, el impulsor de cuántas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. No podemos mirar de reojo lo que Dios puede hacer y no querer involucrarnos en lo que Dios puede hacer. Termino con esto, hermano. Muchas veces vamos a ver la historia del buen samaritano, aquel joven que fue robado, lastimado. Y muchos de nosotros podemos ser aquellos levitas o sacerdotes que estaban en el ministerio, estaban haciendo la obra de Dios. Estaban camino del lado A al lado B.
Pero Jesús nos cuenta esta historia con el hecho de decir, no basta solamente estar adorando y estar alabando. Levita era el que alababa y el sacerdote era el que adoraba. No basta solamente personas que alaben y adoren al Señor. Bastan personas que tengan corazón para involucrarse en lo que Dios ama. Porque si hay un buen samaritano, va a haber la posibilidad de que alguien que no tenía oportunidad tenga una oportunidad. Jesús lo cuenta como, en referencia, el Evangelio es como Él, como el buen samaritano. ¿Somos nosotros sacerdotes? Somos sacerdotes. ¿Somos levitas? Somos levitas. Ahora la pregunta, ¿somos los samaritanos, los buenos samaritanos? Podemos tener todos los títulos, pero nuestras acciones están caminando bajo las convicciones para ver la mano sobrenatural de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en los que nos rodean. Dice que lo vendó, lo curó, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón, pagó. El buen samaritano, ¿no? No él le dijo, voy a orar para que Dios te ayude. Se comprometió, se involucró. ¿Se entiende lo que voy? ¿Se entiende o no? Si no nos involucramos, es muy fácil el evangelio de terceros, el evangelio del otro, el evangelio donde yo no tengo ninguna responsabilidad. Es muy fácil. Pero no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguirle. Si fuera fácil, esto estaría recontra repleto. ¿Pero por qué? Porque cuesta estar en el punto donde nosotros podemos involucrarnos en lo que otros no ven. La capacidad de Dios para hacer algo. ¿Cuántos están conmigo? Fíjese, le voy a hacer una pregunta y no me la responda. Pero, ¿hace cuánto que no hizo algo por alguien? No le estoy diciendo de predicarle, de cortarle el césped a un vecino, de lavarle el baño a alguien, de ayudarle a comprarle la despensa a alguien. No le estoy hablando del evangelio cuadrado que solamente es predicar. Hay un evangelio que es más que predicar. ¿Se entiende a lo que voy? No estamos hablando de predicar un evangelio solamente de palabras bonitas. ¿Sabe qué? Ya creo que esa evangelización hasta está quedando obsoleta. La gente te quiere ver, te quiere conocer. Vio que nos acercamos a una persona, le empezamos a hablar y en cuanto vemos su problema nos queremos, no, tiene mucho problema, me va a contagiar de todos esos problemas y nos vamos. ¿Y dónde está el buen samaritano? ¿Dónde está el involucramiento? Pensamos, no, esto es de la noche a la mañana, se bautiza y cambió. No, hay un tratamiento. Yo sé que Dios puede, pero también hay un tratamiento con nosotros. ¿Nos involucramos en lo que Dios puede hacer, sí o no? ¿Sabe qué? Es muy fácil caer en el punto de decir que lo haga otro, que lo haga el pastor, que lo haga el hermano. Y usted va a ver, quiera o no quiera, hay una bendición especial sobre sus vidas. Porque el que se mueve no es la buena voluntad de la persona, se mueve Dios mismo. Hay leyes que son irreversibles, hermano. Y una ley dice, el que siembra generosamente va a cosechar. Cuando usted está invirtiendo alma, cuerpo, corazón en la obra del Señor, usted créame, más temprano que tarde va a ver la mano de Dios en su realidad. No hay nadie que se ocupe de las cosas del Señor en vano, hermano. Usted va a ver la mano del Señor, pero vale la pena meter la mano cuando realmente está viendo, hay un beneficio espiritual. Y déjeme decirle, hoy más que nunca necesitamos entender que nos movemos en un ambiente espiritual.
Lo material es bonito, pero ¿sabe qué? Es pasajero. Pero lo eterno es aquello que dura, es aquello que es espiritual. Y déjame decirle, todavía tenemos que predicar ese evangelio de invertir en lo espiritual, porque eso nos da rédito por la eternidad. Y aquel que sabe invertir va a saber invertir en lo que le estoy diciendo. Involucrarse en el reino del Señor, involucrarse en el movimiento del Señor, involucrarse en el camino del Señor, involucrarse en las palabras del Señor, involucrarse en el ministerio del Señor, involucrarse en el amor del Señor, involucrarse. Yo quiero decirte, es ahí donde Dios nos está llamando como ese joven. ¿De qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? O nos involucramos o detenemos la mano del Señor. Esta historia me dice esto. O nos involucramos o detenemos la mano del Señor. Póngase de pie, por favor. El domingo hablamos de la necesidad de multiplicar nuestro talento, de no enterrarlo. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Hoy le estoy diciendo, hay una necesidad de involucrarnos. Y yo sé una realidad, hay una pequeña realidad, pero yo vengo a la iglesia. Pero yo ofrendo, pero yo diezmo. Ya está, ¿qué más puede hacer? Felipe dice, yo hago las cuentas y yo estoy con Jesús. Y uno dice, ¿qué más se puede hacer ya? Doy la ofrenda para Playa de Tijuana. ¿Qué más puede hacer? Como diciendo, tengo un listado y esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. Como, en otras palabras, como quien cumple algo que no es para uno. Pero si es tu negocio, usted no le va a sembrar solamente dinero, ¿verdad? Le va a poner amor. Imagínese que vende ropa. Usted va a doblarla de una manera atractiva, le va a poner una etiqueta bonita, ¿verdad? No. Va a ver los diferentes gustos. No se trata solamente de lo que me van a pagar, se trata del interés que le pongo, ¿se entiende? Muchas veces le limitamos a la iglesia solamente doy mi ofrenda y yo te digo, el evangelio es mucho más que eso. Y necesitamos involucrarnos. ¿Sabe qué? Si nosotros, cada uno de nosotros, miráramos al mundo como una oportunidad para nosotros, no como el mundo un lugar de rechazo para nosotros, sino como una oportunidad, tendríamos más amigos mundanos. Y como amigos usted le mostraría cómo es un cristiano y usted le podría hablar de una manera íntima. ¿Verdad? Pero nos encerramos en estas cuatro paredes y tenemos música para nosotros, tenemos serie para nosotros, tenemos todo para nosotros y nos enfrascamos pensando que este es el evangelio. El evangelio es salir de esto y enfrentar. Pero esto obviamente no es apto para cualquiera, para aquel que tiene una ambición de Dios. Yo doy gracias a Dios. Le digo, doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido con una esposa tremenda que siempre me está puchando, que siempre está orando, siempre. Pero yo digo, ella es viva, bien viva. Porque no se trata de Esteban, se trata de Dios. Me pucha a mí, pero está mirando al Señor.
Empuja, pero me empuja a mí, pero sabe que de dónde viene su beneficio. Yo no le puedo dar nada, pero Dios le puede dar todo. Y no solo le puede, le da todo. ¿Entiende? Yo me pongo tan contento. El hermano Javier es mi compañero de oración. Estamos a las madrugadas acá en la iglesia orando. Y yo le digo, hemos pasado momentos difíciles con el hermano. Pero llegamos acá y empezamos a llorar. ¿Sí o no, hermano? Empezamos a llorar. A veces ni hablamos, lloramos nomás. Si usted viene a la madrugada, va a decir, pobrecito, llorando. No se nos escucha de palabras, lloramos nomás. Porque anhelamos ver algo grande de Dios. Y donde me dé mi fuerza y mi capacidad, yo estoy dispuesto a dar todo porque veo que ahí está la mano del Señor. Yo quiero invitarle en esta tarde. Abra su corazón. Abra su corazón. Podemos hacer un poquito más. Yo no digo que haga todo, un poquito más. Un poquito más. Podemos hacer un poquito más. ¿Cuántos están conmigo? ¿Podemos hacer un poquito más? ¿Sí o no? No te digo que te la pases todo el día así. No, pero podés dedicar una hora. Una hora. Vamos a hacer algo por alguien. Una hora vamos a hablarle a alguien. Vamos a interesarnos por alguien. ¿Podemos hacerlo? Imagínense, una hora todos los días cambiaría nuestro ánimo. Cambiaría nuestro ánimo. Y cambiaría la atmósfera en la que caminamos. Porque ya dejaríamos de ver lo natural y veríamos lo sobrenatural. Involucrados. Como este jovencito. Yo no tengo más que 5 panes y 2 peces. ¿Habrá alguno que tenga igual que yo 5 panes y 2 peces? No tengo capacidad, no tengo recursos. Solo tengo mi corazón. Pero hoy lo quiero dejar en las manos del Señor. Si usted quiere, siente que este es su tiempo, yo le invito, véngase. Vamos a orar juntos.